Entonces, chicos, vamos a iniciar nuestra sesión, nuestra semana número 5, ¿no? En el curso de trigonometría. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que viene a ser las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Sí? Muy bien, vamos a entonces a iniciar nuestra sesión con este tema de las razones trigonométricas de ángulo en posición normal. Bueno, en las sesiones anteriores ya habíamos trabajado las razones trigonométricas, ¿no? De un ángulo agudo en realidad, ¿no? Cómo se determinaba las razones seno, coseno, ¿no? Cómo se definían. En este caso para un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo que está entre 0 y 90. Bueno, ahora vamos a trabajar para cualquier ángulo, ¿no? Las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Pero para eso vamos a definir previamente lo siguiente, ¿ya? Miren. Entonces, eh, a ver, vamos a ver que cargue. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver el contenido de la semana, ¿no? De este material en sí. Vamos a ver lo que es un ángulo en posición normal, las razones trigonométricas para ángulos que están en posición normal, el signo de las razones trigonométricas de ángulos negativos y ángulos coterminales, ¿ya? Vamos a analizar o estudiar estos puntos. Entonces vamos a mostrar ahora nuestro objetivo de esta sesión sería, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante obtendrá las competencias necesarias para estar capacitado en la solución de ejercicios y problemas de contexto real referidos a ángulos en posición normal, empleando las definiciones y propiedades de forma correcta. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a explicar lo que es un ángulo en posición normal. A ver, entonces miren, un ángulo en posición normal es aquel ángulo, jóvenes, donde, en primer lugar, ¿no? Vamos a tener nuestro sistema de coordenadas, X, y el ángulo, su lado inicial de nuestro ángulo siempre va a estar en el semieje X positivo, ¿no? O sea, para este lado, ¿ya? Entonces, si el lado inicial está en el semieje X positivo, entonces, ese ángulo, ¿no? Digamos que el lado final del ángulo termina acá, ¿no? Puede terminar en cualquier lado en realidad, pero digamos que termina acá. Entonces, un ángulo en posición normal es este ángulo que se forma aquí, ¿no? Donde su lado inicial es el semieje X positivo, ¿ya? Entonces, un ángulo que está, digamos así, ¿no? Con posición inicial para este lado, decimos que es un ángulo en posición normal. Ese ángulo, como vemos, puede estar en sentido horario o antihorario, ¿no? En este caso, en el gráfico que está aquí, está dibujado en un sentido antihorario. Pero también podría estar el ángulo dibujado en este sentido, ¿no? Así que eso también sería un ángulo en posición normal, ¿no? Solo que este está en sentido horario, ¿no? En cambio, el de acá en un sentido antihorario. ¿Ya? Ese es un ángulo en posición normal, jóvenes. ¿Ya? Un ángulo en posición normal. Como acá dice, su lado inicial del ángulo tiene que estar en el semieje X positivo, ¿ya? ¿Sí? Semieje positivo, ¿ok? Muy bien, sigamos. Luego vienen la definición de qué cosa es un ángulo cuadrantales. Bueno, esos ángulos cuadrantales son los ángulos, pues, que coinciden con los ejes, ¿no? Por ejemplo, el ángulo que está acá, ¿sí? El ángulo que está aquí sería. Bueno, el ángulo que su lado inicial y lado final coinciden acá sería un ángulo teta cero, ¿no? Ese es el que está justamente en el eje X, ¿sí? En el eje X, ¿no? Si este es el eje Y. Por ejemplo, este ángulo que va de aquí hasta acá, ¿no? Este sería el ángulo de 90, ¿no? Acá se está formando un ángulo de 90. O sea, aquel ángulo cuyo lado final termina en cualquiera de los ejes, ¿no? En el eje Y positivo o en el semieje X negativo o hacia abajo, ¿no? A eso le llamamos ángulos cuadrantales, jóvenes, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, esos son los ángulos cuadrantales, ¿no? O sea, en otras palabras, los ángulos cuadrantales son los ángulos de 0, 90, 180, 270, 360, ¿de acuerdo? Y también los de signos negativos, ¿no? Los opuestos.
¿Ya? Esos son ángulos cuadrantales. Entonces, como ya sabemos que es un ángulo en posición normal, ¿no? Esto de acá es un ángulo en posición normal, lo que ven aquí. Entonces, una vez que sabemos qué cosa es un ángulo en posición normal, vamos a definir para un ángulo en posición normal sus razones trigonométricas. Ya vamos a definir, o sea, las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, etcétera. Todo está en función a lo siguiente, jóvenes. Si yo tengo este ángulo en posición normal, ¿cierto? Entonces, en el lado final, este es el lado final del ángulo, pues, ¿no? Nosotros tomamos un punto cualquiera del lado final. Este es el lado final, cualquier punto voy a tomar. Este punto del lado final, sus coordenadas, digamos que son x, y, ¿no? Entendemos que la x cae acá y la y cae acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es previamente medir la longitud que hay del origen hacia el punto que está en este lado final. Este segmento para saber cuánto mide, simplemente usamos esta fórmula que es como la relación pitagórica. Este r que le llamamos nosotros aquí sería la raíz cuadrada de este x al cuadrado y este y al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que podríamos llamarle como un radio, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta longitud se calcula de esta forma siempre que conozcamos un punto, pues, ¿no? De este punto de acá, pues, ¿no? Que está en el lado final. Entonces así calculamos el R. En realidad es como estamos usando ahí el teorema de Pitágoras para hallar el valor de R, ¿no? Porque si se dan cuenta es como que acá tenemos un triángulo rectángulo donde esta es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa. Muy bien, entonces, ¿cómo se definen las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas, pues, se van a definir de la siguiente manera, ¿no? Miren, acá tenemos lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya para no olvidarnos, bueno, acá están definidos las razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Es una división, ¿no? De y entre r, x entre r, y entre x. Bueno, la cotangente, la secante y las cosecante van a tener la relación de ser las inversas, ¿no? De las razones que están acá, ¿sí? Pero creo que hay que tener presente cómo podríamos recordar o cómo podríamos saber a qué es igual el seno, ¿no? Mirando esta figura, o el coseno, o el tangente, o la tangente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir, o vamos a explicar mejor, ¿no? Para no olvidarnos, para recordar fácilmente esto. ¿De acuerdo? A ver, un momento nada más, vamos a aumentar una hojita y le vamos a ver un momento. A ver, un momento, ¿ya? A ver, disculpen, creo que no puedo cargar ya. Bueno, vamos a recordar así, miren, bien fácil, ¿ah? Mire. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿por qué no sale la plantilla? A ver, quiero una plantilla, a ver un momento, ¿ya? ¿Dónde está esa plantilla? Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente, para recordar esto bien fácil. Cuando tú tienes tu ángulo en posición normal, por ejemplo, ¿no? Este es un ángulo en posición normal, lo que tú vas a construir es lo siguiente, partiendo del lado final, este es el lado final, y junto con el eje X vas a agarrar este ángulo agudo que se forma aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Este ángulo agudo. Acá se forma un ángulo agudo entre el lado final y el eje X, ¿no? Ese ángulo que se ha formado aquí es el que me va a servir, ¿no? Miren, este ángulo. Entonces me voy a fijar yo en este triángulo de acá, pues. Para ese triángulo que está aquí referido a este ángulo agudo, me fijo en este triangulito, ¿no? ¿Cierto? En ese triangulito. Entonces, esta cosita de acá viene a ser, a ver, esto de acá viene a ser el Y, ¿no? Esta parte de acá viene a ser el Y, ¿ok? El Y, esta cosita de acá, ese es el Y. Y este de acá viene a ser el X, ¿ok? El X, ¿sí? El X, ¿ya? Entonces este es el Y, ¿cierto? Y este es el X. Pero simplemente con este triangulito nosotros hacemos las razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el seno de él, el seno de ese ángulo,
Es como que en este triángulo tomara como referencia a este ángulo de acá y de ese ángulo estuvieras calculando sus razones trigonométricas, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, para este ángulo, el seno del es cateto opuesto, que sería esta y con la hipotenusa. Ahí está. ¿Sí? Luego, el coseno para este ángulo sería como el coseno de él, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Acá está. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí hay que, y bueno, después la tangente. La tangente para este ángulo es como tomar la tangente en este triángulo del ángulo que está acá, lo cual sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. ¿De acuerdo? Es fácil de recordar cómo calcular las razones trigonométricas, ¿sí o no? Solo que en estos problemas siempre hay que considerar esta y esta x con el signo que tiene, ¿no? Esta x de acá no necesariamente me indica la longitud, ¿no? Sino que esta x va a tener un signo positivo o negativo y este también va a tener un signo positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, esta y acá es positiva en este ejemplo porque está apuntando hacia arriba, ¿sí? Y esta x es positivo, ¿cierto? Negativo, dígalo, porque apunta para este lado. ¿Sí? Si la X apuntara para acá, vamos a decir que es positivo. Por ejemplo, si la Y hubiera apuntado para acá, la Y es negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo, joven? Entonces, mire, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico nada más para que uno recuerde, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí, si yo tengo mi plano, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a dibujar este ángulo en posición normal, este ángulo así, ¿sí? Entonces, para ese ángulo, tú, tú dices, ¿no, profesor? En este lado final agarro un punto cualquiera, ¿no? Que sea x, y, ¿no? Digamos, ese es el punto, y voy a tomar la distancia de este punto al origen, que eso sea r, digamos, ¿no? Le vamos a calcular esa distancia con la fórmula de Pitágoras, ¿no? Donde r sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora uno dice, profe, quiero calcular el seno de este ángulo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a poner aquí unos datos mejor, ¿no? Vamos a decir que acá, por ejemplo, este punto tiene de coordenadas -3, -2. Y yo digo, ¿no? A ver, yo quiero calcular el seno de alfa. Entonces, para eso tendría que hallar previamente el valor de R, ¿no? Y R con esa formulita tipo la fórmula pitagórica sería -3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Lo cual ahí, si ustedes operan, nos daría 9 más 4, 13, ¿no? Raíz de 13. Eso sería el radio, ¿de acuerdo? Entonces, si uno dice, profe, quiero hallar seno, ¿cómo es seno, profesor? Bueno, tú dices, agarras este lado final con el con el eje X, forman este ángulo agudo, y con ese ángulo agudo construyes este triángulo, ¿no? Y donde esta cosa de acá, vas a poner una flechita hacia abajo, esta flechita es el valor de y esta flechita para acá es el valor de, digamos así, de la X, que es -3. Y tú simplemente divides dos lados, acordándote que el seno es cateto opuesto. Para este verde el cateto opuesto sería el -2 sobre la hipotenusa, que es el R, que es la raíz de 3. Y así calculé el seno de alfa. Si quiero calcular, por ejemplo, la tangente de alfa, ¿qué sería igual la tangente de alfa, jóvenes? La tangente de alfa es, de este ángulo sería el cateto opuesto, que en este caso se haría el papel del -2 con el cateto adyacente, que haría el papel de -3. O sea, la tangente sería 2/3. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna duda sobre cómo hallar las razones trigonométricas cuando un ángulo está en posición normal? ¿Sí? Ya. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice acá, pues, ¿no? Divisiones de la y entre r, x entre r, al final es bien fácil de recordar estas razones fijándose en este triángulo, ¿ok? En el triángulo y recordando la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, luego, esto después lo vamos a ver. Luego vamos a ver aquí algunas propiedades que tiene, por ejemplo, ¿no? Hay una propiedad que nos dice, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la razón trigonométrica seno de un ángulo que tiene la forma de menos alfa? Entonces, la propiedad dice que este menos, cuando trabajamos con la razón seno, ese menos puede salir afuera de la razón, como vemos aquí. Lo mismo ocurre con la tangente ¿de acuerdo? El seno tiene la propiedad de que ese signo negativo que está dentro lo sacamos. La tangente también tiene esa propiedad.
Y bueno, si el seno tiene esa propiedad, su recíproca, que es la cosecante, también tiene esa propiedad. Y la recíproca de la tangente, que es la cotangente, también tiene esa propiedad. ¿De acuerdo? Ahora, la secante y el coseno, ¿no? El coseno y secante, como una es recíproca de la otra, el coseno tiene la propiedad de que él absorbe el signo, por así decirlo, ¿no? O sea, este signo menos que está acá, coseno de menos alfa y coseno de alfa son iguales. Es como que al coseno el signo no le interesa, ¿no? Le va a dar lo mismo. Lo que uno generalmente dice que absorbe el signo, el coseno. Y por lo tanto su recíproca también hace lo mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta ahí? Su recíproca también hace lo mismo. ¿Ya? Entonces esa es la propiedad. Para el seno y la tangente y sus recíprocas, ellas sacan los signos negativos, ¿no? Miren. En cambio, para el coseno y la secante, que es su recíproca, ellas absorben el signo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, otra cosa que vamos a ver es el signo de las razones trigonométricas. ¿Qué signo tienen las razones trigonométricas, no? Cuando un ángulo se encuentra en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas nos van a dar positivas cuando el ángulo está en el primer cuadrante, ¿no? Por ejemplo, un ángulo así, ¿no? Este ángulo estaría en el primer cuadrante. Si un ángulo cae en el segundo cuadrante, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de acá, este ángulo que dibujo, es un ángulo que está cayendo en el segundo cuadrante. En ese caso, las únicas razones trigonométricas que nos van a sacar o van a tener signo positivo van a ser el seno y y su recíproca, la cosecante. Solo ellas dos son positivas. Las otras razones trigonométricas para un ángulo en el segundo cuadrante te van a dar de signo negativo. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, ¿no? Como este de acá, su razón trigonométrica, tangente y cotangente van a salir siempre positivas, mientras que las otras tendrían que ser negativas, ¿ya? Y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, como este ángulo de acá, ¿no? Ese ángulo, su razón trigonométrica, coseno y secante van a ser positivas. ¿Está claro eso, chicos? Eso es fácil de recordar, ¿no? Mira, primer cuadrante, todas son positivas. Segundo cuadrante empieza con S, ¿no? Ahí está. Y la razón trigonométrica que empieza con S es el seno. Tercer cuadrante empieza con T y la razón trigonométrica que empieza con T es la tangente. Cuarto cuadrante empieza con C, ¿cierto? Y la razón trigonométrica que empieza con C es el coseno. ¿Está bien, jóvenes? Entonces así podemos recordar los signos que van a tener las razones trigonométricas de acuerdo al ángulo, ¿no? En qué cuadrante cae. ¿Alguna observación por ahí? ¿Sí? Ya está, chicos. Muy bien. Entonces, otra propiedad que podemos ver previamente es definir qué cosas son ángulos coterminales, ¿no? Ángulos coterminales son ángulos cuyo lado final coincide, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo dos ángulos en posición normal. El lado final de este ángulo alfa es este lado de aquí, y de este ángulo beta su lado final también viene a ser este segmento de acá o rayo. En ese caso, a esos ángulos cuyo lado final coincide se les llama ángulos coterminales. ¿Ya? Ángulos coterminales. ¿Y qué es lo que nos puede interesar de los ángulos coterminales? Bueno, de los ángulos coterminales lo que más nos puede interesar es que sus razones trigonométricas siempre van a ser iguales. Cualquier razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. ¿Sí? Van a ser iguales siempre las razones trigonométricas de estos dos ángulos. ¿De acuerdo? Ángulos coterminales. Tienen el mismo lado final, ¿no? Muy bien, chicos. Eso es la teoría básica. Con eso podemos resolver los siguientes ejercicios, ¿ya? Los ejercicios que están propuestos aquí. Antes de iniciar, no sé si todo quedó claro, de repente por ahí alguna observación o alguna pregunta. ¿Sí? Ya está. Entonces, parece que no hay dudas, ¿no? No hay dudas. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya, jóvenes, con la resolución de los ejercicios
donde aplicaríamos las definiciones y las propiedades que hemos visto en este material o en este tema. Muy bien, vamos a empezar con el problema número uno. Ok, en el problema número uno, a ver, vamos a ver qué dice ahí. En la figura se representa una persona de 1,80 m, ¿no? Esta personita tiene 1,80 m, acá está dibujado esa altura también, que observa, dice, a través de la mira de su rifle, aquí está su rifle, observa una ave que está en el punto A, ¿no? Aquí está el ave. Dice que OA, este segmento, mide 4 metros y me dan una ecuación o una expresión, ¿no? Que cumple el seno. Con esa información hay que hallar, bueno, hay que ver que esto vale 4 en primer lugar, lo voy a escribir ahí. Y con la información que nos dan hay que hallar la altura a la que está ubicada el ave, pues, ¿no? La altura. Lo que nos piden es al final, es esta cosa, ¿no? La altura a la que está ubicada el ave sería toda esta cosa de acá, bueno, esta es la altura, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero para hallar esa altura, pues más que todo necesitaría conocer cuánto mide este segmento de acá, ¿no? Sí, este segmento de acá. Sí, ese segmento, ¿no? ¿Cierto? Le voy a llamar h a ese segmento. Entonces yo sé pues que esta altura sería al final la suma de 1,8 con h minúscula. Hay que sumar esos dos, pero para eso necesito saber cuánto vale h minúscula. ¿De acuerdo? Vamos a hallar eso entonces. Mire. Entonces vamos a dibujar primeramente aquí este triangulito que aparece en el gráfico, el triangulito eh, OA aquí. Y bueno, acá le vamos a poner B, ¿no? Este que sea el punto B. Esto nosotros le hemos llamado H, pues, ¿no? A esta cosa de acá. Tú ves aquí hay un ángulo, bueno, es un ángulo simplemente. Si ese ángulo lo cambio de orientación así, ¿quién sería ese ángulo? Si este ángulo que tú ves acá es teta y yo le cambio la orientación, entonces este ángulo sería menos teta, ¿sí o no? ¿Cierto o no? ¿Sí? Y tú te acuerdas por resolución de triángulo, rectángulo, porque lo que tú tienes acá ya es un triángulo rectángulo, que este cateto, conociendo tú la hipotenusa que vale 4, este cateto ¿a qué sería igual? ¿Mm? Ese cateto que le he llamado H, ¿te acuerdas por resolución de triángulos, rectángulos a qué sería igual? Esto sería igual a la hipotenusa y multiplicado por el seno, ¿sí o no, joven? Seno, ¿no? De menos teta, ¿no? ¿Cierto? Porque este es el ángulo que está acá. ¿Estamos bien ahí, jóvenes, o no? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, con esto, yo solamente para hallar el valor de h mayúscula, que es la altura, necesito saber el valor de este h minúscula, o sea que al final necesito saber cuánto vale el seno de menos teta, nada más, ¿ya? Entonces, para eso vamos a usar un dato que nos ha dado el problema, ¿no? El problema nos dice que 2 veces seno al cuadrado de teta más 3 veces seno de teta más 1, eso vale 0. Ese es un dato. ¿Qué podemos hacer con ese dato, jóvenes? Con ese dato podemos, esto de acá lo podríamos ver como si fuera una ecuación cuadrática, ¿sí o no? ¿Cierto? Esa ecuación cuadrática le podríamos aplicar a pita, podríamos poner aquí 2 veces seno, acá seno, y este 1 lo descomponemos como 1 por 1, ¿no? No hay otra forma, pongo más, más, y ahí aplicando aspa simple, funciona, ¿sí o no? Nos daría al medio 3 seno de teta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, con eso tenemos cuánto debería valer seno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto debería valer seno? ¿Qué respuestas obtengo de aquí para el seno de teta? ¿Qué valores puede tomar seno de teta? A ver, jóvenes. Seno de teta, a ver, ¿quién me dice? Sería uno de ellos, una respuesta sería menos. Muy bien. Y la otra sería, porque hay dos, que seno de teta sea menos uno, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Así es. Pero yo, como yo necesito saber cuánto vale seno de teta, pues
nosotros sabemos entonces que por propiedad, ¿no? Del seno, el menos sale y tendría 4 veces seno de teta, ¿sí o no? Propiedad del seno, ¿sí? El signo menos sale fuera cuando tenemos la razón trigonométrica seno. Pero como acá el seno tiene dos respuestas, obviamente que voy a considerar esta de acá, ¿no? Esta de acá tendría que ser el valor, la respuesta a considerar, y esta en cambio no puede ser, ¿no? Esta no debería tomarla en consideración, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el ángulo que yo tengo acá no me puede arrojar un valor de su seno igual a -1, pues. Tiene que arrojar un número menor. ¿Estamos bien? Si jóvenes pregunten igual si tuvieran alguna duda, ¿no? ¿Sí? Por favor, preguntar ahí si hay dudas. Entonces, solamente tengo que el seno de teta vale -1/2 y por lo tanto ya tengo que aquí cuánto vale h, pues, ¿no? Esto sería -4 por seno de teta, que es -1/2, o sea que h vale 2, ¿no? Menos por menos más, 4 entre 2, 12, o sea, el h minúscula. Por lo tanto, el h mayúscula, que viene a ser la altura de ese la altura en la que se encuentra el ave sería la suma de la altura de la persona, que es 1,8, más el h minúscula, ¿no? Pero el h minúscula vale 2, por lo tanto todo esto sería 3,8. ¿Estamos bien ahí o no, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, pregunten por favor. La alternativa sería la D. ¿Qué dicen? ¿Todo claro? ¿Alguna observación por ahí, jóvenes? Ujú. Ya, ahí está el problema resuelto. Entonces tenemos ahí la solución. Ya, jóvenes. Entonces ahora veamos el problema número 2. A ver, veamos el problemita número 2. ¿Sí? Veamos el problemita número 2. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a adelantar la siguiente, pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí, jóvenes, tenemos el problema número 2. Nos dice. Partiendo del punto O, acá está el punto O, un móvil avanza a lo largo de la línea mostrada hacia el punto P, ¿no? O sea, del punto O avanza a lo largo de esta línea hasta llegar al punto P. El punto P tiene estas coordenadas. Considerando los datos de la figura, acá vemos, bueno, en la figura vemos el punto, sus coordenadas, ¿no? Y vemos acá un ángulo. Determina el valor de esta expresión de 13 seno de 90 menos teta más 5 cosecante de teta y la mínima distancia recorrida por el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar acá, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí nosotros es al final esta situación de aquí, ¿sí? Esto es O y acá está el punto P, ¿no? El punto P tiene sus coordenadas que vienen a ser -5,12, ¿cierto? -5,12. Este es el eje Y el eje X. Ok, ¿qué tenemos como dato? Nosotros tenemos la siguiente información, ¿no? Tenemos que no, disculpen, tenemos que hallar dos cosas, ¿no? Tenemos que hallar cuánto vale 13 veces seno de 90 menos teta, ¿no? 90 menos teta. Y a eso hay que sumarle 5 veces cosecante de teta, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá, miren. En la figura, tú observas que aquí hay un ángulo teta, ¿no? Que al verlo, lo podemos observar que está en un sentido horario, ¿sí o no? Entonces, si yo cambio el sentido, tendría un sentido antihorario. Este ángulo me mide ¿cuánto entonces? Este ángulo mide el ángulo que está acá, que he dibujado en este sentido, mide menos teta, ¿no? Si le cambio el sentido, le cambio el signo, pues, ¿no? Me voy por el opuesto. Ya está. Pero además, si ustedes observan, el ángulo que va de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Ese ángulo. ¿Cuánto mide? Mide 90, ¿sí o no? ¿Cierto? 90. Por lo tanto, todo este ángulo que está de aquí para acá, ¿sí? Ese ángulo, ¿no? El ángulo que está de aquí para acá, ese ángulo mide 90,
Menos teta, ¿sí o no? Jóvenes. Ese ángulo sería 90 menos teta. Y si ya ese ángulo es 90 menos teta, entonces yo ya puedo calcular todas sus razones trigonométricas porque el lado final de este ángulo de verde termina aquí y en este lado yo tengo un punto. Y con ese punto puedo hallar todas sus razones trigonométricas, ¿no? ¿Cierto? Para eso, pues básicamente lo que se sugiere es que tú construyas, para que no te olvides, ¿no? Construyes un triangulito donde acá vas a poner la flecha hacia arriba y acá en este caso la flecha, esta flecha que representa un cateto hacia el lado izquierdo, ¿sí? Esta flechita como es hacia arriba representa el Y12 y esto como esa flechita hacia la izquierda le voy a poner -5, pues, ¿no? La flechita, el menos me indica el sentido, ¿no? Hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces simplemente ahora voy a calcular la hipotenusa en este triángulo rectángulo, pero no es difícil ver que si este lado mide 12, este lado es como que mide 5, ¿no? Solo que aquí está el signo negativo es porque está para el lado izquierdo. Pero esto sería como un triángulo pitagórico, ¿no? 12, 5 y la hipotenusa, ¿cuánto valdría, jóvenes? ¿Cuánto valdría la hipotenusa? A ver, 12 acá, 5 aquí. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa 13. mide 13, ¿no? 13. Esta es la hipotenusa. Entonces, con eso fácilmente voy a poder calcular esto, ¿sí? Vamos a calcular. Entonces, pero antes de eso, lo que bueno, voy a calcular esto, ¿no? Vamos a calcular esta expresión. Entonces, uno dice, profe, yo ya puedo calcular el seno de 90 menos teta, ¿sí? Porque acá tú tienes tu ángulo en posición normal, 90 menos teta. Y pues con este triángulo que has formado aquí, podrás hallar todas las razones trigonométricas para ese ángulo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Vas a poder hallar todas las razones trigonométricas para ese ángulo de 90 menos teta. Vamos a dibujar así. Y voy a ponerle el 13 por acá, ¿no? La hipotenusa es 13. Ya. Muy bien. Lo que pasa es que acá yo tengo 90 menos teta, está excelente, pero acá no hay 90 menos teta. Entonces, si yo quiero que haya 90 menos teta, yo puedo recordar la propiedad de que si yo tengo esta razón, yo puedo cambiar el ángulo teta por su complemento, que sería 90 menos teta, su complemento, ¿sí o no? Pero la razón ahora cambia por quién, por la, ¿se acuerdan? Razón con razón. Razón de un ángulo alfa es igual a la razón trigonométrica de quién, de su complemento, ¿no? ¿Cierto? O sea, de 90 menos alfa, ese es su complemento. O sea, acá sería la razón es cosecante, entonces la corrazón sería la secante, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí, todo tienen, en estas razones trigonométricas que aparecen acá, todas tienen el mismo ángulo, 90 menos teta, y ya mirando el triángulo podemos calcular el seno. Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 90 menos teta? ¿A qué es igual el seno? El seno aquí es igual, jóvenes. El seno, recuerden que este es tu ángulo que vas a tomar como referencia, bueno, el ángulo con el cual te guías para hallar las razones, coseno, seno. A ver, seno, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el triángulo que tenemos ahí, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Mide, digamos, 12, ¿no? La hipotenusa, 13, más 5. La secante, ¿a qué es igual la secante? Hipotenusa sobre cateto opuesto o cateto adyacente, jóvenes. La secante. Hipotenusa, que es 13, sobre cateto opuesto o cateto adyacente. ¿A qué era igual la secante? ¿Se acuerdan? Hipotenusa sobre cateto adyacente, pero el cateto adyacente es menos 5, ¿no? Entonces ahora sí, simplemente resolvemos, ¿no? Cancelamos, 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 cancelamos y nos va a quedar 12 menos 13, pues, ¿no? 12 menos 3. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? 12 menos 3. Y la respuesta sería -1, pues, ¿no? -1. Eso sería el valor de esta expresión, ¿no? -1. Bueno, también nos piden otra cosa. ¿Cuál es la mínima distancia que recorre el móvil? Si va a partir del punto P y va a llegar al punto O, la distancia que va a recorrer va a ser de justamente la longitud de este segmento que viene a ser 13, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene a ser el ítem A, ¿no? -1 con 3. ¿Alguna observación por ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Tienen alguna observación por ahí? ¿Alguna pregunta?
Chicos, sí, ¿no? Ya está, problema resuelto. Entonces, problema número 2, joven. Ya está, problema resuelto. El número 2 era un problema no tan complicado. Y bueno, ahora entonces vamos a pasar al problema número 3. ¿Ya? El problema número 3. A ver, veamos el problema número 3. Entonces, el problemita número 3, a ver, jóvenes. A ver, un momento que... Ahí está. Uy, 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 vamos a ver este problema, ¿no? Problema 13. A ver, vamos, 3 que diga. Vamos a leer qué dice el problema número 3. A ver, dice, en la figura se representa el croquis de un terreno en forma de trapecio rectangular ABCO, ¿no? Ya, ABCO, ya hasta ese es el trapecio rectángulo. Y que ese terreno dice destinado para la construcción de una casa de campo, ¿no? Ahí, respecto a dos avenidas, acá está en el diagrama las dos avenidas perpendiculares, ¿no? Ahí está. Si el precio por metro cuadrado para elaborar un plano arquitectónico para dicho terreno es igual a este. Ya, ese es el precio por metro cuadrado, ¿no? Para elaborar un plano. Entonces me dice que hay el precio para elaborar un plano arquitectónico del terreno que tiene un área de 200 metros cuadrados. ¿Ya? El terreno va a tener, dice, un área de 200 metros cuadrados. Y bueno, ¿no? Con eso hay que determinar cuánto le costaría entonces elaborar o mandar a hacer un plano para dicho terreno. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Lo que tendríamos que calcular es cuál es el precio, ¿no? Que tiene ese plano, pero sabemos que el precio, ¿no? Según el dato, ese precio, ¿no? El precio que nos da el problema es por metro, ¿no? Precio por metro cuadrado, ¿no? El precio por metro cuadrado vamos a ponerle P y según el enunciado es la 4 veces raíz de 65, ¿no? Por seno de alfa menos 16 cotangente de alfa. O sea, tendríamos que hallar esas dos razones trigonométricas del ángulo alfa, ¿no? Y con eso tendría el precio por metro cuadrado, ¿no? P que le he llamado. Ya, entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar esas dos razones trigonométricas, ¿no? ¿Cuánto vale el seno y la cotangente de alfa? Ya, entonces, a ver, ¿cómo vamos a trabajar aquí? A ver. Miren, aquí este ángulo alfa que aparece en el enunciado es un ángulo que está en posición normal, ¿no? Miren, empieza acá y va a terminar acá, ¿no? Como empieza en este lado, entonces el ángulo está en posición normal. Ok, pero ¿cómo hallamos sus razones trigonométricas, ¿no? Para eso, nosotros tenemos que fijarnos en el lado final, que viene a ser esto de acá y buscar un punto de ese lado final, ¿no? Las coordenadas de un punto de ese lado final. Este es su lado final. Y necesito encontrar las coordenadas, un punto con sus coordenadas, pues, ¿no? En este lado final. Por ejemplo, un punto en el lado final podría ser el B, ¿no? Si yo encuentro las coordenadas de B, pues todo sería excelente, ¿no? Si encontrara las coordenadas de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que... Voy a dibujar, voy a tener el gráfico un poquito más grande, ¿ya? Para que nos ayude. A ver, déjenme copiar el gráfico nada más, un poquito más grande. Ya, entonces aquí, mire, ¿no? Este es el gráfico, ¿ya? Vamos a trabajar aquí en ese gráfico, recordando que nosotros lo que queremos hallar es esta cosa de aquí. Y lo vamos a sacar por acá. Esto lo pongo por aquí. Ya, ahí está el gráfico más grande, miren. Entonces... yo tengo aquí un triángulo de 37. Yo sé que en un triángulo de 37, lo que se opone al ángulo de 37, digamos, es este lado de acá, que tendría una medida de 3K, digamos, ¿no? La medida, ¿no? Este segmento de aquí, este segmento mide, vamos a decir que mide, ¿de acuerdo? Ese segmento de ahí, vamos a decir que mide 3K, digamos, ¿no? Y por lo tanto, este segmento de acá va a medir, ¿cuánto va a medir? 4K, ¿no? O sea, pero este segmento de acá con este segmento de acá son iguales, así que esta cosa de acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto va a medir este lado de acá? El lado AB va a medir
4K, ¿no? Porque tendría que ser igual a esto, pues, ¿no? A lo que mide aquí. ¿Ya? Esto de acá mide 4K. ¿Sí? 3K, 4K. ¿Estamos en lo correcto o no, jóvenes? ¿Sí? Uy, ay, ay, ya está. 4K. ¿Ya? Pero, sí, falta un dato aquí, ¿ya? En este problema, el gráfico como que le falta un dato, ya no está bien el problema. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que en este problema tienen que decirme, pues, que esto es un recuadrado, ¿ya? Esto es un cuadrado, ¿no? No lo dice el problema. Entonces es un cuadrado, hay que aumentar esa condición. Ahí le faltó agregar al problema ese dato, ¿ya? Como es un cuadrado, entonces este lado de acá también, ¿cuánto mide? Este lado de acá mide 4K, ¿no? ¿Estamos bien, jóvenes? Entonces, ya con eso, yo ya puedo obtener las razones trigonométricas de este ángulo, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿O no, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Sí? Claro, porque para este ángulo, tú podrías trabajar con este triángulo de referencia, pues, ¿no? Este triángulo de aquí, ¿no? Ese triángulo que forma el lado final de tu ángulo con el eje X, ¿no? O sea, tú trabajarías como referencia con este ángulo de acá, pues, ¿no? Como este ángulo de acá sería como tu referencia. ¿Sí? Y para ese ángulo vas a tratar de encontrar sus razones trigonométricas, ¿no? Pero para eso ten en cuenta de que como tienes este ángulo, para este puntito, los lados de este triángulo tendrían que apuntar así, ¿no? Por ejemplo, este lado apunta para el lado izquierdo, este lado apunta para el lado superior, así, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien jóvenes o no? Por acá, ¿no? O sea, esta cosita de acá, ya está, ¿no? Y esta cosita de acá, ¿sí? Ya. Por ejemplo, acá tienes un triángulo donde esto vale 7K, todo esto vale 7K, este lado vale 4K y por lo tanto puedes hallar el valor de la hipotenusa, ¿no? Haciendo simplemente Pitágoras, acá tú tienes 7K y acá tienes 4K. ¿Cuánto valdría la hipotenusa, jóvenes? Si esto mide, todo este cateto mide 7K y este cateto mide 4K, si le aplicamos Pitágoras, ¿cuánto valdría el R, ¿no? Que es como el radio, el R sería la raíz cuadrada Pitágoras, ¿no? De 4K al cuadrado más 7K al cuadrado. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Creo que eso no es difícil. Acá sale 49 más 16, sería 65, ¿no? Raíz cuadrada de 65 por K. Eso sería el radio, ¿ya? La raíz cuadrada de 65. Vamos a ponerle R nada más, pues ya sabemos cuánto vale R. Este es R, la hipotenusa. Ya jóvenes, entonces miren, yo quiero calcular esto y me fijo en mi triángulo nada más, pues miren. En mi triángulo yo tengo que este es 4 raíz de 65, ¿no? Para el seno de alfa yo me voy a guiar de este triángulo recordando que acá importan los signos, ¿no? Entonces el seno es fácil de recordar que como para este triángulo hay el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es esto. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuál es el valor de esto? Como está hacia arriba, le voy a poner con positivo 4K. Sobre hipotenusa, la hipotenusa siempre es positivo, ¿no? La hipotenusa es la raíz de 65 por K. ¿Sí? Menos 16. ¿A qué es igual cotangente? En este triángulo, tomando como referencia este ángulo, el cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. El adyacente sería esto, pero todo esto mide 7K, pero como apunta hacia la izquierda tiene que ser negativo, ¿no? O sea, menos 7K. ¿Está bien? Dividido entre el opuesto que viene a ser, digamos, este segmento dirigido, que viene dado por 4K. ¿Esto ok, jóvenes? ¿Ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces podemos cancelar K, K aquí, K y K. Podemos simplificar la raíz de 65 aquí. Y entonces acá nos estaría quedando 4 por 4, 16. Menos por menos más y 16 por 7, ¿no, jóvenes? Sí, 16 por 7. ¿Cuánto es 16 por 7? Ujú. Estaría bien, ¿no? O estamos ahí, alguna duda por ahí, jóvenes? Sí, sería así, ¿no?
16 por 7, ¿no? Menos por menos más. Y ya esto, si tú operas, ¿cuánto te saldría? A ver, saldría 16 por 8, ¿no? ¿Cuánto es 16 por 8? Jóvenes. 128. 128, ya, gracias. 128. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿no? No, pero acá estoy mal, pues no he simplificado bien, disculpen, ¿no? Porque acá tengo que simplificar el 4, pues mire, no he simplificado el 4, aquí va cuarta, cuarta, queda 4, ¿no? Entonces ahí queda más pequeño, ya por ahí, acá hay que corregir nada más. Y tendría que aquí me quedaría menos por menos más, 7 por 4, 28 nada más me quedaría, ¿no? Me olvidé simplificar la cuarta sacarlo. Entonces acá sí sale 14,44, ¿no? Ya, eso sería el precio, ¿ya? El precio por metro cuadrado, ¿no? 44 soles. Pero entonces, si yo quiero hallar el precio por elaborar todo el plano, ¿cuánto sería, no? Entonces, precio por el plano, por todo el plano, ¿no? Precio por el plano total, por el plano, ¿cuánto sería el precio por el plano, jóvenes? Precio por el plano debería ser entonces multiplicar, pues, ¿no? ¿Cuánto es el metro cuadrado? Me cobran 44. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene el terreno? 200. Entonces el costo por elaborar el plano para todo ese terreno sería de 8.800 soles. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? La alternativa sería la alternativa A, ¿no? Vamos, chicos, pregunten por favor si tuvieran alguna duda ahí. ¿Ya? La respuesta es 8.800 soles por elaborar dicho plano. A ver, chicos, ¿alguna observación, alguna duda? ¿Todo está claro? Ujú. Bueno, entonces, si es así, pasemos al siguiente problema. Pues, ¿no? Vamos a ver el problema 4 entonces. Si todo está ok, perfecto, vamos a pasar al problema número 4. Entonces, vamos a colocar aquí el problema número 4 y aquí está el problema número 4. ¿Sí? Ya está. Pues vamos a resolver el problema número 4. A ver, ¿qué dice el problema número 4? ¿No? Dice, Luis tiene su maleta de equipaje con un cerrojo que funciona con una combinación de M dígitos, ¿ya? Para poder abrirla. Ok. Además me dan como dato, a ver, el seno, esta doble barrita es valor absoluto, ¿no? Valor absoluto del seno igual a seno. La secante teta es -2. Y M, que viene a ser el número de dígitos, es igual a esta expresión de acá, dice. Entonces, con toda esa información hay que hallar el número de dígitos que permiten abrir el maletín. O sea, cuánto vale M en otras palabras, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto vale M? Vamos a hallar el valor de M, pero vamos a usar los datos previamente, ¿no? Tenemos unos datos aquí. A ver, tenemos el primer dato es que seno de teta en valor absoluto es igual a seno de teta. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir ahí, jóvenes? ¿Qué recuerdan ustedes? eh, ¿Recuerdan ustedes algo? Esto es valor absoluto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué recuerda uno del valor absoluto? Recuerde. ¿Qué recuerdas del valor absoluto? ¿No? Tú sabes que el valor absoluto de un número, de cualquier número, ¿no? Es así, ¿no? ¿Cierto? Si tú sabes que el número que está dentro, si el número que está dentro es positivo, el valor absoluto es igual al mismo número, ¿cierto? En cambio, si el número al cual le vas a sacar su valor absoluto, digamos, ¿no? Tú sabes que es negativo, entonces el valor absoluto queda con menos x, ¿no? Si tú sabes que el número que está adentro, este menos que pongo arribita es para indicar que yo sé que el número que he colocado adentro es negativo. Entonces, si tú sabes que el número que va dentro del valor absoluto, el número que has puesto es un número negativo, entonces su valor absoluto queda igual a menos x. Mientras que si tú sabes que el número que colocas dentro del valor absoluto, si es positivo, su valor absoluto queda igual a x. ¿Está claro eso, jóvenes? No sé si eso recuerdan, de repente lo han visto de otra forma. El valor absoluto, me confirman o me pueden comentar algo, ¿ya? ¿Sí?
A ver, con esa información, ¿qué puedo afirmar aquí, jóvenes? Tengo que seno de teta en valor absoluto es igual a seno. ¿Qué puedo decir sobre seno de teta? ¿Es positivo o es Puede ser negativo? negativo, puede ser ¿Es negativo, negativo? ¿Es negativo? ¿Seguro? que puede ser negativo. Ah, no, Eh, claro. a ver, mire, si acá te están poniendo que el valor absoluto de seno te está saliendo lo mismo que estaba adentro, miren, Ah, ¿no? eso no es positivo. Claro, pues porque acá se dan cuenta que aquí en el dato dicen que el valor absoluto del seno es igual al seno. O sea, lo que está dentro del seno está saliendo lo mismo, ¿no? Y solamente eso ocurre si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, pues, ¿no? Porque acá justamente estás viendo, ¿no? Si lo que está dentro del valor absoluto te sale lo mismo, es porque lo que estaba dentro del valor absoluto era positivo. O sea que el seno debe ser positivo, ¿no? Sí, el seno es positivo. ¿Ya? Positivo. ¿Está claro eso, jóvenes? O sea, es mayor a cero o positivo, como lo quieras decir. Ahora, ¿tú te acuerdas que si la razón trigonométrica es positiva, en qué cuadrante debe estar ese ángulo para que la razón sea positiva? ¿Qué opciones tiene el ángulo teta? ¿En qué cuadrante puede caer el ángulo teta? Para que su seno salga positivo, ¿en qué cuadrante tiene que estar el ángulo teta? ¿Cuándo el seno sale positivo? ¿Para qué, eh, para qué ángulo ubicado en qué cuadrante? ¿Cuándo el seno salía positivo? Habíamos hecho un esquema así, ¿no? Donde habíamos dicho que acá todas son positivas. Acá, ¿quiénes son positivas en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante solamente hay dos positivas. No, una, bueno, dos razones positivas. En el tercero hay otras y en el cuarto hay otras. En el segundo solamente es el seno y su recíproca, ¿no? Y esas son las únicas positivas. Acá las positivas son la tangente, ¿no? La tangente y su recíproca. Aquí las positivas son el coseno y su recíproca, que es la secante, ¿no? Ya está. Pero entonces, pues, si el seno me ha salido positivo es porque el ángulo ¿dónde está ubicado entonces, joven? Para que salga positivo, el ángulo tiene que estar en el primer cuadrante o el ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante. No hay otra opción, pues, ¿no? Para que el seno salga positivo tenemos esas dos opciones. Pero hay otro dato, ¿no? También hay otro dato que nos dice, ¿no? Este es un dato que el problema me dio, pero también hay otro dato que ahorita lo vamos a deducir, ¿no? Que me dice que la secante de teta eh, sale -2, ¿no? Entonces vamos a poner por acá. Así. Vamos a poner por aquí, ¿ya? Entonces, el otro dato que nos dan es que la secante de teta vale -2, ¿no? Ese es un dato. Entonces, si la secante de teta me ha salido negativo y yo sé que teta está en el primero o en el segundo cuadrante, entonces, ¿en qué cuadrante está exactamente teta? En el primero, Vamos, en el segundo, en el, segundo. pri- en el segundo, ¿no? En el primero teta ya no puede estar porque la secante dice que está saliendo negativa. Y en el primer cuadrante todas las razones salen positivas, ¿no? Entonces lo único que le queda es que el ángulo teta debe estar en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos que con esta información, ¿no? Con esta información de aquí, ¿no? Esas dos, ¿no? O sea, esta cosa de acá y esta cosa de acá me hace dar la conclusión de acá, ¿no? De estas dos cositas de aquí. Entonces concluyo de que el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Ya? De que el seno me salga negativo, la secante me salga negativo, sabiendo que teta está en el primero o en el segundo, entonces la única opción que me queda para que la secante salga negativa es que el ángulo esté en el segundo cuadrante. Ya, muy bien, con eso es suficiente, ya tengo que el ángulo está en el segundo cuadrante. ¿Y para qué me sirve eso, no? Bueno, ya con eso podemos hallar lo que nos piden, pues, ¿no? Bueno, ahorita vamos allá, ¿no? Lo que yo necesito saber es cuánto vale m, ¿no? M es esta cosa de acá, 5 por raíz de 3 por la cosecante de teta más la raíz de 3 por la tangente de teta, ¿no? Eso es lo que quiero hallar. Ya, bueno.
Esta cosita me ayuda bastante, pues, ¿no? Como yo sé que este ángulo está en el segundo cuadrante, es pues básicamente algo así, ¿no? Es como que el ángulo está en el segundo cuadrante, entonces es como que mi ángulo cae aquí, así, este es mi ángulo cae acá, ¿no? Este es mi ángulo teta. Y tú sabes muy bien pues que para hallar la razón trigonométrica secante, ¿cierto? Tú divides el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí o no? ¿No? No, disculpe, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿no? Para hallar la secante. Eso quiere decir que este lado de acá, esta flechita va a tener que valer menos 2, pues, ¿no? No, disculpe, esta cosita de acá es como que yo lo puedo escribir así, ¿no? Vamos a escribirlo por acá, a ver. La secante de teta, vamos a escribirlo por acá para ayudarnos con este triangulito y puedas deducir rápidamente la fórmula, ¿no? La secante, como acá dice que es menos 2, ese menos 2 es como escribir un 2 entre menos uno, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces es como que la hipotenusa en este triángulo valga 2 y esto que tiene que ser negativo, pues, ¿no? Es menos uno, ¿cierto? Eso es menos uno. Y por Pitágoras, este lado de acá, ¿cuánto valdría? Usando Pitágoras, si esto es como uno en valor absoluto, esto vale 2, este lado tendría que ser un valor de la raíz cuadrada de 3, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ok, jóvenes? Esto es hipotenusa sobre cateto adyacente, recuerden. Ya está. Entonces, con esto, con este triángulo que me va a ayudar, el triangulito de verde aquí, y tomando este ángulo de referencia, con eso voy a poder hallar todas las razones trigonométricas y por lo tanto voy a poder hallar esto, ¿sí? A ver, veamos. Esto sería 5 raíz de 3 por... ¿Cuánto es cosecante de teta, jóvenes? Acá es igual a una cosecante. Es hipotenusa, ¿no? ¿Sobre quién? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cosecante es hipotenusa 2 sobre cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto acá, jóvenes? Sería el raíz de 3, ¿no? Acá. Más raíz de 3 por... Aquí es igual tangente, jóvenes. Cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto es raíz de 3, adyacente menos uno. Ya está. Entonces simplificamos aquí. La raíz se va, la raíz se va. Acá me daría 5 por 2, 10. Acá más y menos da menos. Raíz de 3 por raíz de 3 da 3. Por lo tanto, la respuesta sería 7, ¿no? Eso sería M. El número de dígitos que tiene ese maletín sería 7. Tiene 7 dígitos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, preguntas, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? No, profesor. Muy bien, jóvenes. Excelente. Ya, ahí ya tenemos el valor de M, ¿no? M vale 7, punto. Ya está. Eso es todo con respecto a ese problema, jóvenes. Ya hemos encontrado el valor de M que vale 7. Ujú. Ya, muy bien, sigamos. Entonces, veamos ahora el problema número 5. Uy, el problema 5 tiene mucho texto, ¿no? Es bastante texto, pero bueno, a ver, vamos a dar una lectura a ese texto para ver de qué trata. Este problemita me dice que en una clase de trigonometría, el profesor plantea un ejercicio para evaluar la comprensión de las razones trigonométricas en diferentes cuadrantes. Para ello le pide a sus estudiantes considerar un ángulo θ en posición normal, cuyo lado final se ubica en el tercer cuadrante. Ah, ok. Y pasa por este punto. Ok. El profesor reta a Raúl a determinar el valor y el signo de las siguientes expresiones. Ok. Bueno, de esta expresión, ¿no? ¿Cuál es el signo? Bueno, el valor y el signo, ¿no? De esa expresión. A ver, a ver. Y luego me dice, a ver, ya, si C, ¿qué cosa es C? En esta expresión aparece C. C representa la distancia del punto P al origen de coordenadas. Determine cuál de las opciones corresponde a la respuesta correcta que Raúl debe dar.
A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a tratar de dibujar primeramente ese ángulo, ¿no? Que dice que está en posición normal. Y cae en el tercer cuadrante, creo dice. Por ahí donde dice que cae en el cuadrado, por ahí decía, ¿no? Eh, ya, acá, ¿no? Cae en el tercer cuadrante. Ya, ok. Vamos a dibujar aquí nuestro sistema de coordenadas. El ángulo cae en el tercer cuadrante. Vamos a poner este lado final. Y mi ángulo, pues, que sea esto de acá, ¿no? En posición normal. Este es el ángulo teta, ¿cierto? Teta. Ok. En este lado final hay un punto, ¿no? Está considerando un punto. Dice, este punto, sus coordenadas son AB, ¿sí? Y la distancia de este punto al origen es C, ¿sí? Es C. ¿De acuerdo? Así dice, ¿no? Ya está. Con todo eso, ujú, vamos a calcular el valor de la expresión, ¿no? Hay una expresión que nos dice aquí, ¿no? Esto C por seno de teta no, más B, valor absoluto de todo eso, ¿no? Menos tangente de teta, ¿sí? Tangente de teta por valor absoluto de C por coseno de teta, ¿no? Así. Menos B por valor absoluto de cosecante de teta, ¿no? ¿Cierto? Ya, a ver, escrito bien, sí. Eso es lo que quiere que simplifiquemos, ¿no? O hallemos, bueno, sí, ¿no? ¿A qué es igual esa expresión? Para eso hay que mirar, pues, ¿no? Esta figurita. Y de esta figurita, simplemente hay que hallar sus razones trigonométricas, ¿no? Recordando de que como este ángulo está en posición normal y tenemos ese punto A y ese punto B, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo dibujo estas flechitas de acá, digamos así, y este A y B pues representan esto representa al B y esto representa al A, ¿no? Este A ya tiene signo, ¿ah? Ya dentro de él es negativo, ya sabemos, ¿sí o no? Porque como A cae aquí en este eje, cae para este lado, debe ser negativo, pues, ¿no? Así que A ya sabemos que es negativo, ¿ah? No tengo por qué yo agregarle un menos para decir, profe, con el menos ya es negativo. No, no. A dentro de sí ya se sabe que es negativo, pues, ¿no? ¿Sí? Y el B también, ¿no? El B también se sabe que es negativo. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. No le voy a poner el menos, no vayan a... Ah, disculpen acá, ¿por qué puse menos? No le voy a poner el menos, ¿ya? Se entiende ya que es negativo el A, ¿no? Que el A tiene un valor negativo, ¿no? Y el B también tiene un valor negativo. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo voy a ayudarme de este angulito. Este ángulo me va a servir como referencia para hallar las razones trigonométricas de teta. En este caso, entonces, mire, yo voy a poner acá valor absoluto, ¿no? De C por... ¿A qué es igual el seno de teta? A ver, seno de teta, ¿qué es igual, jóvenes? El seno de teta es igual a el opuesto que vendría a ser esto, B, sobre la hipotenusa que viene a ser seno, más B. Así. ¿Está bien? El B le estoy sumando. Luego viene menos la tangente de teta, que sería igual, jóvenes. La tangente sería igual a B sobre A, ¿no? Por C. ¿A qué es igual coseno de teta? Coseno como el adyacente, como A, entre C, ¿no? ¿Cierto? Menos B. ¿A qué es igual a cosecante, jóvenes, de teta? Hipotenusa, que viene a ser C sobre quién? ¿Cateto opuesto o adyacente? Sobre cateto opuesto, ¿no? ¿Quién es el papel del opuesto? Este B. Pero esto está en valor absoluto, ¿ah? ¿Sí? Así, ¿no? Acá está, ¿no? En valor absoluto. Ya, muy bien, ahora hay que simplificar. A ver, aquí C y C se va, me quedaría 2B, ¿no? Sí, 2B. Pero en valor absoluto, ¿no? Acá queda un B, acá queda un B con valor absoluto. Menos. Aquí esto y esto se cancela, pues, ¿no? Y me quedaría aquí B entre A
por el valor absoluto de A, ¿no? Acá solamente quedaría valor absoluto de A. Aquí quedaría B por, eh, bueno, vamos a poner todavía, ¿no? C entre B, así, valor absoluto, todo eso, ¿sí? Todo eso está con valor absoluto. Ya está, hay que seguir reduciendo eso, a ver. Ahora sí, acá entra el papel de los signos, ¿no? Miren, tú sabes, joven, que A, ¿qué signo va a tener A? ¿Qué signo tiene A? ¿Me pueden decir A, es positivo o es negativo el valor de A? Profe, A ver, dime, joven, dime. creo que en la segunda parte, en la segunda línea, sería negativo el B. Acá te refieres, acá. No, 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 ajá, sí, en esa línea, en la primera parte. En la Eh, primera. acá. Ajá, sería negativo porque es seno, ¿no? Claro, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre C, ¿cierto? Ajá, sería negativo, ¿no? No, El B. no, así nomás, queda B, porque C y C se cancela, queda B. No, O- pero el B saldría como negativo, no. Ah, ya, eso es lo porque que es seno. justamente quiero que entiendan, ¿no? Que cuando yo estoy tomando este puntito, yo ya entiendo que cuando yo agarro este punto, ¿no? Yo estoy agarrando ya este punto, ese es un punto que me ha dado el problema. Tú sabes muy bien que en este punto lo vamos a agrandar un poquito, lo vamos a agrandar un poco Ah, la profe, yo lo letra. decía porque el seno en el tercer cuadrante es negativo, y si usa el seno, pues estaría Ah, con su no, es signo que negativo, ¿no? claro, no tiene que ver eso tanto, sino que lo que tiene que ver es que el A y el B ya tienen sus signos. Por ejemplo, este B que está aquí y este A, como este punto está en el tercer cuadrante, los dos tienen signo negativo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Los dos ya son negativos. Entonces, cuando tú dices, profe, pero el seno en el tercer cuadrante va a ser negativo, sí, va a ser negativo, porque por definición el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que es B sobre C. Pero el C siempre es positivo, ¿sí o no? Porque el C que Claro, representa en este problema, la hipotenusa, ¿sí o la no? hipotenusa, claro. Y el B en este problema, ¿cómo Sería es? negativo, ¿Positivo o negativo? Ya, entonces la respuesta de esta división, ¿qué me va a dar? negativo. Entonces ya es negativo en sí, ¿no? No es que yo le tenga que agregar un signo. No, 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 pero es que, dime. en la primera parte, se suman los dos, pero el B debería ser negativo. Claro, el B es negativo, pero no es que le voy a poner, todavía no, cuando elimine esto, ¿te refieres? Ajá, porque en teoría no se Sí, eliminarían los dos. sí, eso lo voy a eliminar. No. Acá tú piensas que acá se van a eliminar acá adentro. Ajá, No se van a eliminar ahí. Ya entendí, tú piensas que vas a poner un menos B y más B y se van, ¿sí o no? ajá. ¿Cierto? No. Adentro no, porque ya, como te digo, no, es que tú le estarías poniéndole un signo, ¿no? Tú estás diciendo, profe, ¿a qué es igual seno de B, de teta? Ah, profe, seno de teta sería menos, porque seno está en el tercer cuadrante, seno es negativo, por eso le pongo menos, profe. Ya, entonces como le pongo menos y divido B entre C. Así estás pensando hacerlo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces luego elimino y ya. No, entonces esto no estaría bien. ¿Por qué? Porque si tú no le debes poner ya acá el signo porque ya estás asumiendo que el A y el B ya tienen sus respectivos signos. Como ellos ya tienen sus respectivos signos, dentro de ellos ya está su signo y yo ya no le tengo que agregar el signo negativo delante. ¿Por qué? Porque el B ya tiene un signo. Cuando yo pongo así B, yo dentro de mí ya sé que él es negativo. Yo ya no le tengo que aumentar un menos, porque si yo le aumento un menos, ahora esta expresión es positiva. Ah, Y pero profe, cuando el B que se le está agregando no está como positivo. No, porque este B, como yo he puesto una flechita hacia abajo, ¿no? Ya indica que el B ya es un número negativo. Y este A, como esta flechita está apuntando hacia la izquierda, ya indica que este A es un número negativo, pues. Porque al final este B, ¿dónde está cayendo? Este B está cayendo acá, pues, ¿no? Y ese B ya es Ah, negativo al caer acá, ¿sí? ¿Cierto? claro. Profe, o sea, si me ponen un menos B, eso sería más B, ¿no? Si me ponen un menos, claro, ¿no? Si me ponen un B, claro, un menos B, ¿no? Claro, ahí cambia la cosa. ¿Ya? Ya, Entonces, profe, gracias. ok, muy bien, también, tienes que preguntar así, tienen que preguntar jóvenes, sus dudas tienen que preguntar, ¿ya? Entonces, está bien, lo que pasa es que esto que yo pongo acá, este B, yo no lo estoy poniendo B como si fuera una distancia, ¿no? Porque una cosa es que yo ponga así B, cuando pongo así, esto representa una longitud y eso sí tiene que ser positivo, pues, ¿no? Entonces, si yo lo pongo así, entiendo de que este número tiene que ser positivo. Pero en ese problema, el B no está representando exactamente una distancia, ¿no? Sino que el B es una coordenada.
que ya sé que al caer acá va a ser negativo. Pues dentro de sí, él ya tiene un signo negativo, ¿no? Solo que no le debo poner un menos delante, porque si le pongo un menos adelante se vuelve positivo. Yo ya sé que al caer acá el B es negativo, punto. Y yo ya sé que el A al caer acá ya es negativo, punto. Nada más, ¿sí? Ya, entonces, ahora lo único que queda es eliminar los valores absolutos, nada más, los valores absolutos. Y eso está fácil porque miren, pregunta, ¿el B qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Voy a ponerle acá arribita su signo de cada uno de ellos, pues, ¿no? Porque ya es fácil de averiguar el signo de B. ¿B cómo es? ¿Positivo o negativo? A ver, ¿qué me dicen? ¿B qué signo tiene? Negativo. Ahí lo he puesto, ¿no? Negativo, ya está. Y el valor absoluto de un número negativo, recuerde que todo lo que está dentro ya es negativo. Y si le sacas valor absoluto, ¿cómo queda el valor absoluto de un número que es negativo? Queda con menos. Pones menos y colocas lo de adentro, ¿sí o no? ¿Cierto? Propiedad de valor absoluto, ¿no? Si el número que está dentro es negativo, el valor absoluto de ese número negativo sería menos el número que estaba dentro del valor absoluto. ¿Sí? Este A es negativo también, ¿no? En lo que está dentro. Entonces, cuando le tomas valor absoluto, aquí va a quedar menos A, ¿no? ¿Sí o no? Su valor absoluto. ¿Ok? Menos B. C es positivo porque C siempre va a representar una distancia, así que eso es positivo, pero el B en este problema es negativo. Así que todo esto es negativo, ¿sí o no? Y cuando le sacas valor absoluto sale el menos, ¿no? ¿Estamos bien o no, jóvenes? A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien así? Y simplificas ahora, ¿no? Acá puedes cancelar el A con el A, el B con el B, ahí sí puedes cancelar. Y acá te quedaría menos 2B, menos por menos más B, y acá te quedaría menos por menos más C, ¿no? El B ya se canceló. O sea que al final acá me queda menos B más C. Ya, eso sería la simplificación, ¿no? Y después me preguntan, a ver, ¿qué signo tiene, ¿no? Me dicen, determine, bueno, acá me dicen que esto es lo que me sale como respuesta, pues, ¿no? Entonces yo veo como alternativas, ¿cuál es? Alternativa, bueno, esto es lo mismo que escribir C menos B, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y, y la alternativa que hay acá hay dos opciones, es el A y el B, ¿no? Los dos tienen C menos B. Bueno, también la E, ¿no? Pero dicen la E no se puede determinar el signo, en cambio en la A y en la B sí me dicen los signos. Entonces, pregunta, ¿qué signo tendría C menos B? A ver, esa operación C menos B, ¿qué nos va a dar? ¿Positivo o negativo? A ver. Positivo. Positivo. Correcto, claro. ¿Por qué? Porque es cuando tú tienes menos b que lo vas a sumar con c, pues tú sabes que el menos b ya es positivo, ¿sí o no? Porque el b es negativo, pero al multiplicarle por un menos es positivo. Y el c, tú sabes que es positivo, pues, ¿no? Porque el c representa simplemente distancia. El c sí representa distancia. Entonces la suma de dos positivos da como resultado un positivo, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería el ítem A. ¿Estamos bien, jóvenes? Por fin, yo tengo una consulta. Sí, dime nomás, pregunta. Cuando quitó los valores absolutos y sacó el Sí. negativo, Ujú. ahí ese B no se convertiría ya en distancia. Claro, cuando este menos B, 2B ya se vuelve distancia, así es, él ya se vuelve distancia. Pero entonces Esto es, el B de acá ya no se podría convertir acá, en positivo. acá, El B de la operación a- final. el B de la operación final, esto de acá, esto de acá, Ajá. Sí, ya no eso, sé. No, claro, claro, ya no se podría convertir en positivo porque en teoría es una con el distancia. menos de acá. Con el menos de acá ya se vuelve positivo, pues, ¿no? O sea, claro, sí. El B solito es negativo, pero con este menos, los dos puntos hacen que sea positivo, pues, ¿no? Menos B ya es positivo. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, el B es negativo, es correcto. Pero como acá adentro, adelante le estás multiplicando un número negativo, entonces toda esta cosa se vuelve positivo ahí, ¿no? Y eso, si es positivo, podría representar, como tú dices, ya distancia, claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Pregunten igual si hubiera alguna duda ya para aclarar. Entonces, veamos otro problemita. ¿Ya? El problema 5 está resuelto.
Ya, entonces problema, espero que esté claro. Veamos el problema número 6. Wow, ¿qué es esta cosa acá? Vamos a agrandar el triangulito ahorita, ¿ya? Pero primero hay que leer la figura que digo. Lo primero hay que leer, dice, ¿no? En la figura se muestra un jardín limitado por el cuadrado ABCDO. Ya, este es un cuadrado. Si un jardinero desea acercar el perímetro, todo el perímetro con una malla metálica, ya, ok. Y además me dan como dato que la tangente de alfa menos pi es menos 2,4. Ya, ok. Eh, ¿Cuántos metros de malla empleará? Ya, ok. Yo necesito saber cuántos metros de malla empleará, ¿no? Ya. Vamos a agrandar, creo que esa figurita del triángulo para que podamos hacer un trazado ahí, ¿ya? Entonces voy a copiar la figura nuevamente, el triangulito nada más, o la figura, disculpe. Ya, vamos a escribir acá esa figura, ahí está, y vamos a copiar así, ¿no? A ver, esto de acá es la figura, ¿sí? Ya, verá. A ver, ya. Miren, yo tengo, bueno, como dato, ¿no? Como dato tenemos que tangente de alfa menos pi, ¿sí? Ese ángulo, su tangente de ese ángulo es menos 2,4, ¿ya? Ese es su tangente, pues, ¿no? Según el dato, ya. Entonces, bueno, a ver. Acá, este ángulo que me dan es un ángulo que no está en posición normal, ¿ah? Este ángulo no está en posición normal por si acaso, ¿no? Para que esté en posición normal tiene que empezar aquí. Entonces nosotros, ¿qué pasa si le agrego este ángulo? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide el ángulo que he dibujado ahorita de color rojo? Ese ángulo debe medir pi, ¿no? O 180, como quieran. Entonces, pero todo este ángulo pi con el alfa ya es un ángulo en posición normal, ¿no? Ese ángulo ya está en posición normal, ¿ok? Ya está. Ese ángulo ya está en posición normal, ¿sí? Ok, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ya, ese ángulo está en posición normal y como está en posición normal, yo conozco su lado final y de su lado final tengo este puntito y con ese punto se podría hallar sus razones trigonométricas, ¿no? Ya estamos por ahí por un buen camino. Solo que el dato que yo tengo es la tangente de alfa menos pi. No tengo la tangente. Yo lo que quisiera tener es una razón trigonométrica como dato del ángulo pi más alfa, que ese ángulo sí está en posición normal, pues, ¿no? Sí, ese ángulo sí está en posición normal. Ya, pero miren, aquí hay que recordar algo, pues, ¿no? Entonces, este es dato, ¿no? Vamos a poner acá. Observe lo siguiente. Observe, observe que a ver, ¿qué pasa si tú agarras el ángulo alfa menos pi, es el ángulo que te dan, ¿cierto? Y tú le restas el ángulo pi más alfa. Esa resta, ¿qué me va a dar? Me va a dar Menos dos menos, pi. menos 2pi, ¿no? Se va a ganar. Entonces, nosotros sabemos que cuando dos ángulos restados te da un múltiplo de 2pi, se dice que esos ángulos son coterminales. ¿No? Entonces, cuando dos ángulos restados, la diferencia es un múltiplo de 2pi, en este caso la diferencia ha salido un múltiplo de 2pi, pues, ¿no? Entonces, esto de acá nos indica que esos dos ángulos, el alfa menos pi, ¿cierto? Y el ángulo pi más alfa son coterminales. ¿Sí? Coterminales. O sea, tendrán un mismo lado final. Cuando tú los dibujes, van a tener ambos un mismo lado final. Pero, ¿qué es lo que me interesa de que sean ángulos coterminales? Entonces, cuando son ángulos coterminales, hay algo que se cumple. Habíamos dicho, cuando los ángulos son coterminales, se cumple que las razones trigonométricas de ambas son Son iguales, iguales. ¿no? Pues, así es.
la razón trigonométrica de alfa menos pi con la razón trigonométrica de pi más alfa va a ser igual. ¿Sí? Eso es lo que sabemos cuando dos ángulos son coterminales. Bueno, entonces eso nos sirve de mucho, ¿ya? Eso nos sirve de mucho, ¿sí? Entonces, esto lo voy a poner acá abajo para que me alcance el espacio y acá, ¿no? Entonces voy a poner entonces las razones trigonométricas coinciden, ¿ya? Las razones trigonométricas coinciden. Eso es lo que me interesa. Esto, ¿ok? Ya, entonces, ahora sí, vamos a subrayarlo esto de verde, digamos, acá un poquito más grande. Y esto es lo que me interesa. Porque con eso voy a poder voy a usar el dato que me da el problema, ¿no? El problema me da un dato, mire, entonces así yo puedo tener lo siguiente, pues, ¿no? Por dato, lo que yo sé es que la tangente, por ejemplo, de pi más alfa, o como alfa menos pi y pi más alfa son coterminales, sus razones trigonométricas coinciden. O sea, estas tienen la misma razón. Eso quiere decir así entonces que yo ya tengo a que es igual a tangente de pi más alfa. Pi más alfa, como esto por dato es menos 2,4, ya tengo esto. Entonces, tengo la tangente, ya está. Pero en este triángulo o en esta figurita que está en posición normal, el ángulo, ¿no? Este es como que acá lo voy a sacar nuevamente, esa figurita lo voy a dibujar acá así, ya. Acá está mi lado final. Y mi ángulo ahora sí, este es todo mi ángulo, pues no, este es mi ángulo pi más alfa, ¿no? De este ángulo tengo un punto, un dato, donde este punto de acá, su x valdría a y su y valdría menos 6, ¿no? Entonces, cuando tú quieres calcular la razón trigonométrica de este ángulo, te basas en, o te ayudas bastante con este triángulo, pues, ¿no? Ese triángulo te va a ayudar a encontrar la razón trigonométrica. Pero en ese triángulo, si, ¿cómo se calcula la tangente? ¿A qué es igual la tangente en ese triángulo? A ver, jóvenes. Mirando ese triángulo, ¿a qué es igual la tangente de pi más alfa? Sería el cateto opuesto que viene a ser como esto, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? Este lado. Pero con su signo, sabemos que este lado tiene que ser menos 6 sobre el cateto adyacente que tendría que ser este lado que es A, ¿no? ¿Ok o no, jóvenes? ¿Estamos bien o no, jóvenes? ¿Sí? Vamos, ¿qué dicen? Y de ahí ya puedo encontrar cuánto vale A, ¿no? Sí, con eso ya sé cuánto vale A. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? A ver, un momento, por favor. Un momento. Ya, disculpen, entonces, de acá yo ya encuentro cuánto vale alfa, pues, ¿no? O A, que diga, disculpen. ¿Cuánto valdría A entonces de aquí? ¿No? Es un problema muy simple, es una ecuación muy simple aquí, ¿sí? Entonces de acá consigo cuánto vale A. ¿Cuánto vale A, jóvenes? ¿Ya? A 2,5. vale 2,5, ¿sí? Ya, vamos a confiar ahí en su compañero. Ya, A vale 2,5, dice, ¿sí? Seguro, ¿no? Ya, 2,5. A ver, déjenme revisar si todo está bien, ¿no? 2, 6, pasa, sí, está bien, ¿no? Pasa a dividir 2,4 entre 6. Ya, ese sería el valor de A. Ya está, ya tengo el valor de A. Sí, yo tengo el valor de A, pero ¿qué es lo que quiero? Yo quiero saber cuál es el perímetro de este de este cuadrado, porque al final lo que quiere el jardinero es cercar esta región que es un cuadrado, y yo necesitaría saber cuánto mide el lado, pues, ¿no? Entonces, para saber el lado, simplemente necesito saber cuánto mide esto, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cierto? ¿Cuánto mide eso? O sea, es lo que para nosotros representa el radio, ¿no? El R, lo que yo llamo esto R, ¿no? Si yo hallo R, estoy sabiendo cuánto mide todo esto, pues, ¿no? ¿Sí? Eso mide R, ¿no? ¿Cierto? Esto es R. Ya, pues entonces, ¿cuánto vale R, jóvenes? Entonces, acá tenemos que R viene a ser raíz cuadrada de A al cuadrado más el menos 6 al cuadrado, ¿sí o no? Pero como A ya sé cuánto vale, uy, ahí
tendríamos que usar 2,5 al cuadrado más este 6 al cuadrado, que es 36, y sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí, jóvenes? ¿Ya? Eso sería el valor de R, pero, a ver, vamos a operar, ¿no? Esto de acá sería raíz cuadrada de, bueno, ¿no? Este 2,5 o 25, si lo escribo como fracción, sería 5 medios al final, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes, o no? Ya, entonces, ¿cuánto saldría eso, jóvenes? Bueno, se puede usar, ¿no? Esto sería seis como coma un cinco claro, 6,5, así es, correcto, ¿no? Es como si yo reemplazo acá 5 medios al cuadrado y luego 6 al cuadrado sería, ¿no? Y cuando tú operas esto, te va a salir, como dice tu compañero, 6,5, es correcto, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Entonces aquí ya tienes R y por lo tanto la respuesta sería, ¿no? Porque acá te piden cuántos metros de malla se va a utilizar, lo que vas a necesitar es 4 veces R, pues, ¿no? Porque para los cuatro lados, 4 veces R, o sea, 4 veces 6,5 sería 26, ¿no? ¿Cierto? La respuesta. 4 veces R, ¿no? R vale 6,5 por 4 sería 26. Eso de ahí sería la respuesta, jóvenes. Se va a necesitar 26 metros, ¿no? Vamos a colocar aquí las unidades, metro. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda por ahí, jóvenes? Ya está. Muy bien. Vamos con el problemita 6. Todo claro hasta ahí, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, preguntar. Sí, preguntar. Ya está. Muy bien. Entonces aquí vamos con el problema número 6 y todo está bien, ¿ya? Problemita número 6. Problemita número 6 dice. En la figura. Ah, no, que se repite. He escrito mal, disculpen. Acá es el mismo problema, ¿no? Sí. Ahorita lo corrijo, ¿ya? Vamos a copiar ahí el problema. ¿Qué he hecho acá entonces? Este es el 5. O se ha repetido la numeración. A ver. Ah, este es el 5, ¿no? Ah, ya está bien, ¿no? Los ejercicios, este es el 5 y este es el 6, ¿no? Discúlpenme, aquí hay un error de mi parte. Este es el problema número 6. ¿Sí? Y este es el problema que viene. Este se repite. Este está bien. Ah, estamos bien, estamos bien. Sí, había un error nada más. Esto es el problema 6 viene a ser este. Ya está. Vamos con el problema número 7 entonces. Wow, ¿qué dicen el 7? No, no sé. En un escenario de estudio, ¿no? Hugo le plantea el siguiente problema a Arturo. Dice Arturo, ¿no? Considere un ángulo θ en posición normal de tal manera que el producto de 5 de sus razones trigonométricas seleccionadas sin repetición es igual a 4, dice. O sea, cuando multiplicamos 5 de sus razones trigonométricas, el producto nos va a dar 4, dice. ¿Ya? 5, ok. Pero es un ángulo en posición normal, ya, ok. Tras un breve análisis, Arturo añade información crucial para especificar las condiciones de θ, ¿no? El producto del seno y el coseno de ese ángulo θ es un valor negativo, dice. ¿Sí? Es un valor negativo. Y su cosecante es diferente de 4, dice. Ya, con esta información adicional, Hugo exclama, excelente, con estos datos he determinado el valor de la tangente de un ángulo coterminal de θ. Determine cuál de las opciones corresponde a la respuesta correcta que Hugo debe dar. ¿Sí? Ya, muy bien, entonces. Es un problema un poquito, mucho texto tiene, ¿no? Y a veces los problemas con mucho texto a los alumnos o a ustedes les complica un poco, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Acá me dice que se van a multiplicar solamente 5 de las razones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? Se van a multiplicar 5 de las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, vamos a poner, bueno, no sé qué razón trigonométrica serán, eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero ahora vamos a poner aquí razón trigonométrica 1, razón trigonométrica 2, por razón trigonométrica 3, por razón trigonométrica 4, por razón trigonométrica 5. El producto de estas razones trigonométricas me dice que me va a dar 4, ¿no?
Ya, esta razón trigonométrica uno no quiere decir que es el seno, ¿no? Razón trigonométrica no vayas a pensar que es el coseno, ¿ah? No, no, nada que ver. Simplemente ahí R1, R2 son una de las razones trigonométricas y ahí yo estoy colocando 5 nada más, ¿no? Porque ahí me dice que 5, el producto de 5 de ellas es 4, ¿ya? Muy bien, pero nosotros sabemos algo, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros? ¿O qué es lo que tú puedes dar? Este es dato, ¿no? Sabemos que qué pasa cuando tú multiplicas todas las razones trigonométricas, jóvenes. Imagínate que vas a multiplicar todas las razones trigonométricas, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Cuando tú multiplicas todas Sale las uno. razones, claro, sale uno, porque al final lo que vas a estar multiplicando es una razón con una corrazón, ¿no? Es como cuando multiplicas seno, seno por coseno, por tangente, por cotangente, por secante, por cosecante. Tú sabes que el seno con la cosecante te va a dar uno, coseno con secante te va a dar uno y tangente con cotangente te va a dar uno. Así que el producto al final va a dar uno, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso de ahí es lo que sabemos, que el producto de todas las razones trigonométricas va a darte uno. ¿Ya? Pero recordemos aquí que no vayas a confundirte, ¿no? R1, R2 son razones trigonométricas. R1, R2, R3, R4, R5, para mí, ¿no? R6 son razones trigonométricas, ¿no? No necesariamente en el orden de seno, coseno, ¿ya? Son razones trigonométricas. Ya está. ¿Ok? Ese es el dato. Y el dato que tenemos es esto, ¿no? Esto, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué conclusión puedo sacar aquí, jóvenes? Si yo sé que las 5 razones multiplicado me da 4, pero cuando multiplico las 6 razones me da uno, entonces, ¿qué conclusión de estas dos sacamos? A ver, ¿qué puedes decirme sobre una razón trigonométrica, por ejemplo? ¿Qué puedes decir sobre esa razón trigonométrica? Que vale un cuarto. Vale un cuarto, claro, vale un cuarto, pues así es, vale un cuarto, ¿no? ¿No? Porque todo esto vale 4, así es. Vale un cuarto, ya. Pero ¿quién es? No vayan a decir, profe, esta razón es la cosecante. No, yo no estoy diciendo que está en ese orden de seno, coseno, ¿no? Ya. Una de las razones trigonométricas me sale un cuarto, pero no sé quién será, pues. Ya, pero al menos tengo que una razón trigonométrica sale un cuarto. Ya. ¿Qué otro dato vamos a utilizar? A ver, vamos a ver qué otro dato. A ver, ya hemos utilizado lo que dice, creo que hasta el punto de acá, toda esta cosa ya se ha utilizado. Luego dice, ¿no? Tras un breve análisis, Arturo añade información crucial para especificar condiciones sobre teta, ¿no? Dice, Arturo dice que el producto del seno con el coseno, ¿no? Entonces eso lo podemos escribir aquí, ¿no? Si multiplicamos el seno de teta por el coseno de teta, ese producto es un número negativo, ¿no? Esto es negativo, ¿no? Ese es un dato, ¿sí? Y luego dice, y su cosecante es diferente de 4. Ya, entonces la cosecante de ese ángulo teta, también ese es otro dato, ¿no? Su cosecante de teta es diferente de 4. Ese es otro dato, ¿sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está. Entonces, esa es toda la información que tengo, ¿sí? Ya, jóvenes. Entonces, ¿qué puedo decir, a ver, sobre esto? Tengo que una razón trigonométrica sale un cuarto, ¿no? No sé qué razón trigonométrica será, pues, ¿no? Pero una de ellas te va a salir un cuarto. Y otra cosa es que la cosecante, ¿no? La cosecante de ese ángulo no sale 4, es diferente a 4, ¿cierto? Profe, ¿Sí? el seno Entonces, no es seno. esta cosa no puede ser seno, ¿no? Porque si Claro. fuera seno, eh, su cosecante me daría 4 y acá dice que no, ¿no? Entonces de acá con eso descarto, ¿no? Como me dice el problema que la cosecante, no voy a agregar acá, como la cosecante es diferente de 4. Entonces, bueno, de acá al menos puedo decir, ¿no? De esta cosa de acá, sé que esa razón trigonométrica no es el seno, ¿sí? De esa razón trigonométrica que está ahí, no es el seno, ¿sí? No es el seno, ¿sabe? No es el seno. Debe ser otra razón trigonométrica, ¿ya? No es el seno, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Qué más podemos decir si no es el seno?
Entonces, si esta razón trigonométrica me está saliendo un cuarto, pero no es el seno, entonces, ¿qué puedo decir? Que el seno está en la multiplicación. ¿Cómo? Disculpa. Que el seno está en la multiplicación. Ah, claro, el seno ya está en la multiplicación ahí, así es, ¿no? El seno está, claro, así es. Muy bien, entonces, lo que vamos a obtener aquí es que si no es el seno, ya, este dato todavía lo utilizamos, ¿no? Esto ahorita lo vamos a utilizar, eso no hay problema. Pero con eso sabemos que el ángulo o la razón no viene a ser el seno, pues tiene que ser otra razón. Tendría que ser, puede ser el coseno entonces, ¿no? Puede ser el coseno, ¿no? Seno o coseno, ¿de acuerdo? Pero bueno, el coseno también podría ser, pero el seno ya no lo es por dato, ¿no? Entonces, de aquí, a ver, analicemos bien, puede ser el seno, no, disculpen, puede ser el seno no lo es, acá lo dice, ¿no? Entonces puede ser el coseno, ¿sí? A ver, pero vamos a ver qué otra razón podría ser, a ver qué otro dato nos dice, producto y cosecante es diferente de 4, ya está. Excelente, con esos datos se determina el valor de la tangente de un ángulo coterminal de teta cual ya, ok, muy bien. No hay más datos, ¿no? Esa es toda la información que yo tengo entonces. Ok, tenemos que una razón trigonométrica vale un cuarto, ¿sí? Un cuarto, y esa razón trigonométrica no puede ser seno, ¿ya? No puede ser seno. Entonces, ¿qué razón trigonométrica tendría que ser, pues, ¿no? Si el producto de ellas, ya, como no es el seno, entonces el seno está metido acá. El seno está dentro de estas, pues, ¿no? Porque aquí debe estar el seno entonces, ¿no? El seno. Y a ver, entonces si acá está el seno, en una de estas está el seno, ¿no? No, si está dentro de estas está el seno, en una de ellas es el seno, pues, ¿no? Porque acá dice que la sexta no es el seno, entonces el seno está metido acá. Ya, el seno está metido acá. Y el seno está metido acá, ¿no? Ok. Entonces si el seno está metido ahí, ya acá tenemos que una de ellas es el seno. Ese producto, entonces, pero no puede ser cosecante tampoco, ¿no? Esa razón es diferente del seno, ya, Profe, tampoco la es seno. secante también está dentro porque no puedes, la secante y la cosecante son números impropios. Impropios, ¿a qué te refieres? A que el numerador es mayor que el denominador. Son mayores a uno, ¿no? A eso te Claro, refieres. Son mayores a uno, sí. es correcto. La secante y cosecante son mayores a uno, es correcto. Son mayores a uno. Eso también es un dato que debemos, por si acaso, tenerlo presente, porque la secante y la cosecante son mayores a uno en valor absoluto, pues, ¿no? O sea, son números siempre mayores a uno, o igual a uno, hasta igual a uno pueden ser. Claro. Ok, eso sí, está bien, eso es correcto. Ajá, ya está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como dijimos, si acá está el seno, ¿no? Por ejemplo, si uno de ellos tiene que ser el seno, ¿no? Si este es el seno, entonces su recíproca también debe estar, y por eso es que me daría uno, ¿sí? Su recíproca también tiene que estar. Entonces, luego, bueno, si está el seno, acá está el seno, digamos que la cosecante también, ¿no? Entonces, digamos que las dos primeras son seno y cosecante. Entonces quedan estas tres, eh, donde ahí debe estar secante, coseno y secante o tangente y cotangente. Una de esas parejas debe estar, ¿no? Para que el producto dé a uno, ¿cierto? Entonces, claro, lo que está quedando aquí es una de las razones que está quedando, porque como acá hay cinco razones, tienen que estar las parejitas, ¿no? Tiene que estar al menos una de ellas. Si está el seno, tiene que estar también la cosecante, ¿no? O si está la tangente, estará la cotangente, ¿no? A ver, si el otro es el coseno, disculpen, coseno acá, coseno y secante. Ya está. Ah, ya, lo que pasa es que aquí, como ya sabemos que el seno está aquí, ¿no? El seno está acá porque el seno, la sexta razón no es el seno, por lo tanto, el seno tiene que estar incluido acá. Y si el seno está incluido, su recíproca, que es la cosecante, también. Imaginemos que estas dos son seno y cosecante. Entonces me está quedando solamente estas tres,
que multiplicados da 4, ¿no? Porque el seno con su cosecante va a darte 1 su producto. Así que estas 3 me van a dar 4, ¿no? Lo que yo tengo aquí es que, por ejemplo, la R3 con R4 con R5 da 4. Pero estas de acá ya se descartan y te quedaría solamente trabajar con estas, ¿no? ¿Sí? Con la tangente por cotangente debe estar acá o debe estar el coseno por la secante, ¿no? Una de ellas debe estar una de esas parejas acá, ¿sí? Una de esas parejas debe estar, ¿ok? Eh, pero, a ver, ¿qué más podemos decir? A ver, jóvenes, a ver. Y nos está alargando el problema, ya para terminar, ¿ya? A ver, para decidir quién sería la razón trigonométrica. A ver, si el sexta es, la razón trigonométrica es un cuarto acá, ¿no? Esa razón trigonométrica para que sea un cuarto, pues obviamente, como dice el compañero, pues claro, para que me salga un cuarto, la razón trigonométrica tendría que ser, puede ser el coseno, o puede ser la tangente, o puede ser la cotangente, ¿no? Pero como dice su compañero, profe, no puede ser la secante, es correcto, ¿sí? Ni tampoco, bueno, la cosecante ya no puede ser. Entonces, pero la secante no puede ser, pues, porque la secante siempre sale mayor a 1 o igual a 1, ¿no? Entonces, lo único que me queda es que esta razón trigonométrica tiene tres opciones. O es el coseno, o es la tangente, o es la cotangente. No tiene otras opciones, ¿cierto? ¿Sí? Esas son las que puede ser. Puede ser un coseno, no puede ser seno, ya dijimos. Entonces, tiene que ser un coseno, una tangente o una cotangente. Pero no puede ser secante ni cosecante, obviamente, pues, ¿no? Porque esas siempre tienen su raíz, su valor siempre sale mayor o igual a 1 en valor absoluto. Ya, entonces estamos bien hasta ahí. Esas de ahí son. Entonces de ahí hay que escoger nada más. ¿Cuál de ellas debería ser, jóvenes? Tiene tres opciones, ¿sí? Eh, ya, entonces no puede ser la cosecante tampoco. Tiene que ser coseno, tangente o cotangente. Solamente esas tres opciones. Hay que escoger cuál de ellas puede ser. Pero sé que el producto de esas me da 4, pues, ¿no? Pero yo sé que estas dos, entonces acá debe estar el seno y su cosecante. Entonces estas tres, eso de acá entonces implicaría que, de aquí jóvenes, ¿ya? De acá implicaría entonces que R3 por R4 por R5, su producto me da 4, ¿no? Y estas tres razones son las que están acá, pues. No, porque seno se está cancelando, pues, ¿no? ¿Verdad? No, R6, no la que está ahí, disculpen, ¿ya? Entonces me quedan estas tres. Bueno, yo sé que acá adentro debe estar ¿cómo podemos decirlo? A ver, esta cosa de aquí, voy a copiar rapidito ya, porque si no se nos va a ganar el tiempo ya. Aquí, esta cosa de acá va a desaparecer porque dentro de él tiene que estar el seno y su recíproca, que es la cosecante. Una de ellas es, digamos que estas dos tendrían que ser. Entonces lo que me queda es que R3 por R4 por R5 sería 4, ¿no? Donde las opciones que tengo para estas de acá, ¿no? Estas de acá, ¿quiénes tendrían que ser las otras razones? Pues pueden ser el coseno, la secante, tendría que escoger entre ellas, ¿no? La tangente o cotangente. Entre esas tres, de esas tres, entre estas cuatro, estas tres se tiene que escoger. Pero ¿quién sobraría ahí para que el producto dé a 4? La tangente podría ser 4. Si la tangente es 4, claro, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, razón trigonométrica es un cuarto, pero no sabemos qué razón trigonométrica, ¿no? Eh, Eso quiere decir que la razón trigonométrica tendría que ser el seno, pues no me queda otra que el seno aquí, ¿ya? No, el seno no, disculpen, el coseno tendría que ser, pues, ¿no? A ver, déjenme ver, razón trigonométrica se cancela. Si es la razón trigonométrica, coseno, tangente, cotangente. A ver, déjenme ver, ya, razón trigonométrica. 6. Una de ellas es esta cosa de acá.
La sexta razón trigonométrica. Ah, ya, ya, es un cuarto. Entonces su pareja está allá. Profe, Dime, dime. Sí, dime, dime. Te escucho. Eh, este acá es seno y coseno. Como este es un cuarto, la que falta es su recíproca, ¿no? Su recíproca está acá. 4. Su recíproca está ahí. 4. Ya, entonces, ¿quién sería? Sería el coseno, tiene que ser entonces, ¿no? Sí, el coseno tendría que ser por descarte. Ya, entonces voy a borrar esto, vamos a ordenarnos esto de acá. Y como tengo estas tres opciones, para la sexta razón, mm, claro, ¿no? Tendría que ser el coseno, creo, aquí. Vamos a pensar acá, a ver, voy a pensar en el coseno, ¿ya? Ahorita hacemos acá. Entonces, si la razón trigonométrica tiene que ser diferente de seno, pero me sale un cuarto, la razón trigonométrica que desconozco tiene como resultado un cuarto. Entonces, eso de acá me va a implicar, o vamos a asumir, o vamos a pensar ahorita que esa sexta razón trigonométrica entonces tendría que ser el coseno, ¿ya? A ver, vamos a ver, es el coseno. Pero, entonces, ese coseno vale un cuarto, ¿no? Por dato, acá dice, ¿no? Pero ese coseno, bueno, ese ángulo, como el coseno me ha salido positivo, ¿no? Como el coseno es positivo, entonces el seno tendría que darme por este dato de signo negativo, ¿no? ¿Cierto? Y esto implicaría entonces que el ángulo en qué cuadrante estaría. Si yo sé que el ángulo, su coseno es positivo y su en el seno es tercero. negativo, no, no, coseno positivo tiene que ser cuarto cuadrante, ¿no? ¿Sí o no? Ah, claro, claro. Cuarto cuadrante, no queda, ah, ya, pues si ya tengo que el ángulo está en cuarto cuadrante y tengo su coseno, ya con eso puedo, hallar lo que me pide, ¿no? Pero ¿qué me piden? A ver, primeramente. Me dice que determinando el valor de la tangente de un ángulo coterminal. Bueno, la tangente, o sea, lo que piden al final es esto, ¿no? Piden, uy, van en el tiempo, piden la tangente de un ángulo coterminal, ¿no? De un ángulo coterminal a teta. Pero la razón trigonométrica de un ángulo coterminal a teta, al final sigue siendo la misma razón trigonométrica de teta, pues, ¿no? ¿Cierto? Es lo que sabemos, ¿no? Porque lo que sabemos es que si dos ángulos son coterminales, ¿no? Si alfa y teta son coterminales, digamos, ¿no? Entonces su razón trigonométrica de ellas coinciden, pues, ¿no? Así que al final me están pidiendo la tangente de un ángulo coterminal, lo cual sería igual a la misma a la tangente de teta, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que te están pidiendo acá es esto, ¿no? Piden la tangente de teta como respuesta. Pero ¿podemos hallar la tangente de teta? Sí, sí lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque ya sabemos teta que está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Y además sabemos cómo es el coseno, pues, ¿no? ¿Cierto? Con todo eso podemos encontrar entonces quién es ese ángulo, bueno, más que todo sus razones trigonométricas, ¿no? Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, cae por acá, así, ¿no? Por acá está el ángulo en el cuarto cuadrante, ¿no? Así en el ángulo en el cuarto cuadrante, ahí está. Y si tú sabes que coseno es 1/4, porque coseno viene a ser la, la división, por así decirlo, del cateto opuesto, pero es adyacente, que esto sería 1, y la hipotenusa como 4. Entonces, este lado de acá, ¿no? Vamos a borrarlo bien, este es como un 1. Este lado de acá por Pitágoras sería raíz de 15, pero negativo porque va a ir hacia abajo, pues, ¿no? O sea, este lado de acá sería menos raíz de 15, ¿sí? Entonces, con eso puedo hallar las razones trigonométricas la tangente, que vendría a ser simplemente la división del cateto, este lado de acá que mide raíz de 15 negativo, entre este lado de acá que mide 1, o sea, la respuesta sería menos
raíz de 15. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Sí hay respuesta, ¿no? Sí sería, entonces, esta de acá es la respuesta, ¿no? O sea, la razón trigonométrica que he conseguido acá es, claro, tiene que ser el coseno, pues. Hay que simplemente justificar el por qué sería el coseno, ahí la razón trigonométrica, ¿no? Porque si trabajamos con la tangente, ¿no? Si decimos que esta razón fuera la tangente, entonces ahí tendríamos que ver qué ocurre, pues, ¿no? Si fuera la tangente, Ah, profe, no podría ser porque no encaja cla- con las respuestas. no, más que todo porque, mira, si yo considero que, o sea, si yo considero que la tangente es, por ejemplo, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa si la tangente tú hubieras puesto que es la tangente? Entonces, aquí están todas menos la tangente, ¿sí o no? ¿Cierto? Si yo digo que la sexta razón trigonométrica es la tangente, entonces acá están todas menos la tangente, ¿cierto? Menos la tangente. Están todas, o sea, está el seno con la cosecante, coseno con secante y la cotangente, ¿no? Estarían todas ellas, ¿cierto? Ya, estarían todas ellas. Si fuera la tangente, ¿no? Porque puede ser, si fuera la tangente, entonces, si fuera la tangente, bueno, ¿no? Como te digo, acá entonces va a estar todas las razones menos la tangente, ¿sí? Menos la tangente, ¿ya? Entonces, o sea que va a estar la cotangente, la secante, coseno, seno, cosecante, van a estar todas ellas. Ya está. Entonces, claro, podría ser eso, pero si fuera la tangente la que queda, ¿no? Entonces tendríamos aquí, si fuera la tangente, o sea, la tangente valdría un cuarto, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces la tangente, ahorita lo arreglamos esto, valdría un cuarto, y por lo tanto la cotangente de teta valdría 4, pues, ¿no? ¿Cierto? Si la razón trigonométrica fuera la tangente, estoy asumiendo que fuera esto, entonces la cotangente valdría un cuarto, vale 4 la cotangente, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí no habría ni un problema porque todas las razones trigonométricas, la que va a faltar sería. Bueno, está bien, eso es lo que hemos hallado. Entonces estoy asumiendo que la razón trigonométrica fuera la tangente. Y si la tangente fuera un cuarto, ahí deberíamos llegar a ver. Esto me iría diciendo de que él es positivo, ¿no? La tangente es positivo. Y si la tangente es positiva es porque está en el segundo o en el primero o en el tercer cuadrante. Pero para que salga negativo, entonces, o sea, si el ángulo está esto implicaría que el ángulo θ está en el primero o en el tercer cuadrante, ¿no? Pero para que se dé este producto, entonces teta tendría que estar en el tercer cuadrante, ¿no? Esto sería lo que tendría que seleccionar porque el seno y el coseno, si están en el primer cuadrante, salen positivos. Teta estaría en el tercer cuadrante, entonces. ¿Ya? Teta estaría en el tercer cuadrante. Ujú. Ya, si teta está en el tercer cuadrante, eh, mm, ya, ¿no? Pero, o sea que también podría ser esa opción, ¿no? Pero hay algo que acá cambiaría, pues, ¿no? Porque la tangente de teta si fuera un cuarto, ya, esto no me serviría de mucho porque si seno y coseno es positivo. Ah, ya, no podría darse esto, ¿no? Porque dice que seno de teta y coseno de teta son de signos opuestos acá, ¿no? Para que salga negativo el seno con el coseno tendría que ser de signos opuestos, ¿está claro eso? ¿Sí? O sea, uno tendría que ser positivo y el otro negativo. Pero si la tangente te sale positivo es porque los dos tienen que tener el mismo signo. Entonces, esto no podría ser esto por una contradicción. ¿Por qué? Mire, porque si yo asumo que es la tangente, entonces la tangente me saldría positivo. Si la tangente es positivo, se supone que para que haya la tangente tú divides un seno entre coseno. Eso quiere decir para que te salga positivo el seno con coseno, los dos tienen que tener el mismo signo, o positivo o los dos negativos. Pero acá veo que si el producto del seno con el coseno es negativo es porque ellos tienen signos. ¿Qué signos tienen? Opuestos, ¿sí o no? Y si tiene signos opuestos, entonces se estaría contradiciendo, porque acá la tangente tiene que darte positivo, ¿no? O sea, en otras palabras, la tangente no podría ser o por este dato, ¿no? O sea, por este dato,
Por este dato, como el seno y el coseno son producto negativo, esto implica que la tangente siempre te va a salir negativo, ¿sí o no? Y la cotangente también te tendría que salir negativo. ¿Es correcto eso o no? Entonces, si ellos son negativos, estos de acá no podrían ser, pues entonces. ¿Por qué? Porque esta razón trigonométrica es positiva. Ya no puede ser la tangente ni la cotangente, porque según este dato, esas razones tendrían que ser negativas. Entonces no me queda más que la razón trigonométrica sea el coseno. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Por este dato, el seno y el coseno al multiplicar te dan negativo. Eso quiere decir que tienen signos opuestos. No pueden ser el seno y el coseno, los dos no pueden ser positivos ni los dos pueden ser negativos, porque si no, su producto saldría positivo. Pero acá dice que es negativo. Ya, entonces el seno y el coseno tienen signos opuestos. Al tener signos opuestos, su tangente ya no te puede dar positivo, su tangente te va a dar siempre negativo. Y su cotangente también te va a dar negativo. Pero como acá dice que esta razón trigonométrica es positiva porque vale un cuarto, entonces por descarte, como dije que tangente y cotangente tendrían que darme negativo y esta razón trigonométrica que está acá es positiva, lo único que me queda es que la razón trigonométrica sea el coseno, la sexta razón de ahí sea el coseno. Y ya con eso está justificado por qué escogí aquí el coseno. ¿Ok, chicos? ¿Está claro eso? Les voy a dar las alternativas, ¿ya? Se me ha pasado, disculpen aquí este problemita, me demora mucho acá, ¿sí? Y ya les voy a dar las alternativas de esos para que ustedes ya tranquilamente lo puedan resolver, ¿ya? Por ejemplo, para este problema, como ya no me da tiempo para resolverlo, les doy la alternativa, ¿ya? La alternativa sería el B, ¿ya? De la 8 es la B. Y de las otras propuestas, estas serían sus alternativas, ¿de acuerdo? Ahí están sus alternativas. 1C, 2C, 3E, 4C, 5B, 6C y 7B. ¿Ya? Esas son las alternativas, jóvenes, de los propuestos. Profe, Dime, joven, dime. Dime. Pregunta. ¿puede repetir la respuesta de la 8? La 8 es la B, acá está marcadito, la B. ¿Ya? Ok. La 8 es la B. ¿Ya? Entonces acá, por favor, ya está justificado por qué escogimos a la razón trigonométrica sexta. Razón trigonométrica tiene que ser el coseno, ¿sí? Por este dato. Ya, chicos, eso sería todo, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya me despido de ustedes y nos estaríamos viendo la siguiente sesión. ¿Ok, jóvenes? Eso es todo, chicos. Entonces, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes.